Okay, let's go. La NBA, la temporada muerta, la temporada de baja, ha estado cargada de información. De verdad que desde hace mucho tiempo, y te digo, yo que soy una persona sumamente joven, pero que desde muy temprana edad vengo siguiendo el baloncesto, específicamente de la NBA. No recuerdo haber visto una agencia libre tan movida, o sea, en medio de las finales de la NBA, ver noticias impactantes y como quien no quiere la cosa, Yeuris, ya estamos a ley de 3 meses para que arranque otra vez la temporada, pero que desde la semana pasada estamos viendo un bombardeo de informaciones, incluso el día de hoy ha seguido mandando información, Cham Charania, sobre más traspasos, más acuerdos. Y la verdad que ha sido muy entretenido y uno como fanático principalmente, ¿no? Y seguidor de la NBA que le encanta el baloncesto, pues se entretiene muchísimo y la temporada, pues, a pesar de que ya terminó, pero con estas informaciones uno cree que todavía la temporada no se ha acabado. Sí, como tú dices, ha estado cargado de información y hay equipos que han estado llenando huecos. El cambio que mencionaste en medio de la final sin acabarse, algo que me sorprendió porque mayormente hay un acuerdo para mantener la atención centrada en tu evento principal, que es la final. Pero bueno, ese cambio se dio en medio de la final, en un momento apremiante, antes del juego 6-7, me corregirás tú. Eh, Ese cambio, los Lakers consiguen el centro por el que eh, tanto habían estado buscando de Andre Ayton. Quiero que me deje una opinión también de eso que consiguieron los Lakers, si es una pieza que llena ese hueco, o qué opinas tú de ese fichaje. Mira, yo creo que Los Ángeles Lakers consiguieron un jugador alto, que es lo primordial, pero no creo que DeAndre Ayton, por lo menos en la proyección, sea ese jugador alto que pueda llenar ese hueco que dejó Anthony Davis. Anthony Davis, pues, que sabemos cómo salió de Los Ángeles, ¿no? Con aquel traspaso de Luka Doncic, sorpresivo, entre comillas, ¿no? Porque salió de la nada, pero que ya eh, Nico Harrison y Rob Pelinka habían estado cocinando detrás de vestidores. Pero DeAndre Ayton es un jugador que es alto, si bien es cierto, es un jugador que fue de un pick número 1 en el 2018 por parte de Phoenix Suns, pero que no ha llenado todavía las expectativas como jugador. Fue parte fundamental, obviamente, en Phoenix, cuando llegaron a las finales, hizo una muy buena mancuerna con Chris Paul, pero en Los Ángeles, yo creo que más bien Los Ángeles necesitaban un centro más defensivo. DeAndre Ayton no se caracteriza por ser un centro defensivo. Tiene la reputación de ser un jugador vago, vamos a llamarlo así, un jugador vago que no hace mucho esfuerzo cuando está en cancha y eso se le ha criticado muchísimo a lo largo de su carrera. Yo creo que Los Ángeles pasaron varios jugadores altos que yo creo que hubiesen encajado mejor. DeAndre Ayton es un jugador que no tiene un gran tiro depurado a larga distancia, sí puede tirar de media y puede, obviamente, hacer buenas jugadas cerca del aro, pero para mí Los Ángeles dejaron pasar a jugadores como Brook López, que se fue a los Clippers. Para mí Brook López hubiese encajado mucho mejor, que aunque ya pasó por Los Ángeles Lakers, pero ya Los Ángeles era un equipo de reconstrucción. Entonces, creo que Miles Turner, otro jugador que también había estado en el mercado de cambio durante mucho tiempo, lo dejaron pasar, aunque firmó un gran contrato con el equipo de Milwaukee Bucks. Pero para mí, otro centro que hubiese encajado mejor en la proyección que uno pueda tener. Y lo digo, ¿por qué proyección, Yeuri? Porque son jugadores que pueden jugar muy bien al pick and roll, jugadores que pueden abrir la cancha, crear espacio, crear situaciones. DeAndre Ayton es un jugador que no va a crear situaciones con Los Ángeles. O sea, no es un jugador que tú le puedas pasar el balón y que pueda hacerte daño. No lo va a hacer. Entonces, esa es la gran interrogante. Incluso analistas, obviamente mucho más expertos que nosotros, más expertos que yo,
tan siquiera, que tienen años cubriendo la NBA, ponen a Los Ángeles Lakers como perdedores en esta agencia libre. Y hablando de eso que tú dices, es muy cierto. Hay jugadores ahí que tú mencionaste que tienen un manejo de balón superior a DeAndre Ayton, como tú dices, es un jugador vago. Hay jugadores que crean tiros. Miles Turner es muy bueno de larga distancia, media distancia. Y hablando de eso, de equipos perdedores y ganadores, a mí me gusta mucho Houston Rockets, como se han fortalecido, aunque dejaron ir a una pieza que a mí me gustaba mucho, una pieza clave en Jalen Green. Pero, ¿qué te parece los Rockets específicamente y cuáles equipos han sido ganadores en este offseason de la NBA? Bueno, ya tú mencionaste a Houston, que es el más ganador, por la principal razón de que consiguieron a Kevin Durant. Obviamente ya Kevin Durant va de salida de la NBA, pero es un jugador que todavía te puede hacer mucho daño. Y si está en salud, es un excelente jugador que todavía le queda mucha gasolina en el tanque. Houston Rockets se fortalecen en esa posición 4, que si bien es cierto, ellos mandan a Jalen Green al equipo de Houston. Jalen Green, un jugador joven que, con mucha proyección, pero que no pudo demostrar consistencia a lo largo de su carrera en el equipo de Houston. Entonces, Kevin Durant, que a pesar de que ha tenido problemas de lesiones, pero cuando está saludable, Jeuris, ha demostrado que todavía es un jugador élite. Y uno de los destinos favoritos o preferidos, cuando Kevin Durant pues empezó el tema de la negociación para traspasarlo, él puso a Houston como uno de sus destinos preferidos. Y Houston hoy en día, hoy en día no, Houston la temporada pasada era un equipo que tenía bastante profundidad, que tenía muchos jugadores talentosos. Entonces, añádele a eso a un Kevin Durant, que o sea, ya el proceso de ellos se adelantó muchísimo y ya tan pronto como la campaña entrante van a ser contendores al título y va a ser ese equipo que le va a meterse en el medio a Oklahoma para impedirle que gane un segundo campeonato de forma consecutiva. Lo más interesante de todo esto es que el acuerdo se concretó ayer domingo, con un traspaso histórico de 7 equipos que incluye Houston, Phoenix, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, el equipo de Los Ángeles Lakers y el equipo de Minnesota Timberwolves. Aquí tengo detallado cómo quedó todo el engranaje. En decir que Houston consiguió a Kevin Durant, que de verdad, un gran movimiento, pero no solamente consiguieron a Kevin Durant, sino también consiguieron a Clint Capela, otro jugador alto. Houston suma Capela, Steven Adams, Alfred Sengun, Tariq Eason, 4 jugadores altos, Jabari Smith Jr. O sea, es un equipo que tiene mucha profundidad y también altura, que hay que destacar eso. Entonces, Houston, que está ahora en un proceso de reconstrucción, que tengo una información aparte de Houston sobre Bradley Beal. Entonces, Houston consigue a Jalen Green, Dylan Brooks, la selección número 10 de este draft, Kama Malowap de la Universidad de Duke. También consiguen el pick número 31 desde el draft, Rashid Fleming, Kobe Brea, que viene de Golden State, Daikon Polden, y 2 picks, uno del 2026 de segunda ronda y también uno del 2032 de segunda ronda. Brooklyn, 2 picks de segunda ronda del 2026 y 2030. Golden State consigue a Alex Stowe, pick ya de alto del draft, número 52. Yami Mashak, o sea, jugadores que no lo conoce nadie. El pick número 59. Atlanta Hawks consigue dinero en efectivo, un pick, y David Roddy. Los Lakers, el pick número 36, dinero en efectivo. Y Minnesota consiguió el pick número 45 y 2 picks de segunda ronda para el 2026, 2032 y dinero en efectivo. Todo eso que yo mencioné, Yeuris, es para que los equipos puedan cuajar salarios, porque ese es otro tema. Hoy en día la NBA ha impuesto un tope salarial, unos límites salariales de 3 niveles o 3 bloques, como lo quieran llamar, que el equipo que se exceda
tan siquiera del primer nivel, ya lo limita muchísimo financieramente para armar un equipo contendor al título. Entonces, Houston tuvo que hacer todo este engranaje para poder conseguir a Kevin Durant y a Clint Capela. Y sin duda son grandes ganadores en esta agencia libre. Entonces, Kobe Bryant cae en Houston, No, en Phoenix. en Kobe Bryant Phoenix. cayó en Phoenix. Ok, Él ese Golden engranaje. State lo seleccionó y lo traspasó a Phoenix la misma noche que lo seleccionaron. Entonces, ¿tienes algo más del off-season que Sí, quieras claro. mencionar? Otro equipo ganador, para seguir en la línea de la misma línea, Sí. está Denver Nuggets, que se reforzó principalmente su segunda unidad, adquiriendo a Cameron Johnson, aunque salen de Michael Porter Jr., pero consiguen también a Bruce Brown de Toronto, que fue parte fundamental del campeonato en el 2023. Otro equipo que se movió muy bien y fue el equipo de Atlanta Hawks, adquiriendo a Kristaps Porzingis de Boston y a Nicole Alexander Walker de Minnesota Timberwolves. Si bien es cierto, Nicole Alexander Walker no es una superestrella ni mucho menos, pero puede ser de mucha ayuda de jugador reserva de Troy Young. Y Porzingis, si está saludable, pues sabemos que es un jugador que puede hacer mucho daño cuando está en la cancha. Otro equipo que para mí fue ganador por los movimientos que hicieron y fue el equipo de Minnesota Timberwolves. Minnesota que perdieron a Karl Anthony Towns en la campaña pasada, en el proceso de la agencia libre, corrijo. Entonces ellos renuevan a Nash Reed, renuevan a Julius Randle y se mantiene ese conjunto que tiene aspiraciones de nuevo a llegar a una final de conferencia. Lo hicieron por segundo año de forma consecutiva. Entonces también yo incluyo ahí al equipo de Minnesota como haciendo entre los ganadores. Otro equipo pasando un equipo que no hizo grandes movimientos y que lo consideran perdedor, es el equipo de Milwaukee Bucks por el despido de Damian Lillard. Damian Lillard, quien fue despedido por el equipo de Milwaukee Bucks. Lillard, quien va a empezar la temporada que viene lesionado. Hasta el momento es agente libre, pero el equipo de Milwaukee lo hizo para firmar a Miles Turner. Del equipo de Milwaukee, honestamente, el proyecto Giannis y Lillard no cuajó. Muchas expectativas, incluyendo un servidor que pensaba que este equipo podía llegar más lejos con Damian Lillard en cancha, pero no fue así. Muchas lesiones en playoff que limitaron la llegada de este equipo más lejos en la postemporada. Entonces, Damian Lillard es el blanco para muchos equipos hasta el momento. Se habla que Boston Celtics, Miami Heat están entre los interesados, Yeuris. No le gustó a Giannis ese despido de No, Damian y Lillard. hay incertidumbre. Hay incertidumbre, o sea, no se sabe qué va a pasar con Giannis, si se queda, si se va, si lo van a cambiar. Hay muchas preguntas alrededor de Milwaukee. Sí, el este está complicado, no tanto por los equipos o lo fuerte bueno, sí hay equipos que se han fortalecido, pero antes del off-season fue por las situaciones que fueron pasando, la lesión de Tatum, la situación en Cleveland. Hay muchas lesiones por las cuales ahora mismo el este se ve abierto, se ve por lo que Sí, va a estar pasando a comienzo de temporada y al transcurrir la temporada, algunos de esos equipos que serían favoritos en otra situación. sí, no, así el este está para cualquiera. Honestamente, Yeuris, no hay como un gran favorito, incluyendo el equipo de Boston por los movimientos que han hecho y además que van a contar con Tatum en la banca lesionado. Entonces, el este está para cualquiera. Cualquiera ahí se puede colar y llegar eh, a una final en el este. Indiana Pacers ya informó que Haliburton no va a jugar la próxima temporada, se va a perder todo el 2025-2026 por esa rotura de ligamento que tuvo. Mala noticia para Indiana, ¿no? Que pierden a Miles Turner en la agencia libre, entonces también van a perder a su jugador estrella, Haliburton. Otra noticia, Jeuris, de esta temporada muerta,
se está hablando de que Bradley Beal, como mencioné hace un ratico, está ponderando, ¿no?, activar esa cláusula de no cambio e irse a otro equipo. Según fuentes allegados, se dice que equipos como Los Ángeles Clippers, Golden State, Los Ángeles Lakers y Milwaukee Bucks, pues estarían interesados en Bradley Beal si termina acordando una rescisión de su contrato. Recuerden que Bradley Beal tiene una cláusula de no cambio, pero si llegan a un acuerdo, él y la organización de Phoenix, que yo creo que es lo mejor porque no quedó a deber Bradley Beal en Sí, Phoenix, sí. terminaría marchándose a otro equipo. Así que la pregunta, ¿en qué equipo él podría encajar mejor? ¿Y qué versión de Bradley Beal uno puede ver? Porque yo me quedé con la versión de Washington, de los Wizards.